Muy bien, aquí en la continuidad del magazine, la tienda Pandora de este viernes 18 de febrero. Ahí Daniel, esperando su turno hace unos minutos, como siempre, muy puntual. No, este señor ya habló, y este también. Bueno, son problemas que a veces la tecnología... Uy, ¿qué pasó? A ver. Muy bien, un pequeño lapsus. Yo le comenté ahí a Luis hace unos días, a quien además había reemplazado como anfitrión 2 días seguidos la semana pasada, y alguna cosita rara pasó estando yo solo. Cuidado que esto parece que está un poquito embrujado y que le falta por ahí quizás un poquito de aceite, con aido agua, con tarot de mat, con todo lo que se pueda, porque hay cosas que uno no maneja y que nunca antes habían pasado. Estos días están un poquito especiales, pero bueno, en definitiva, aquí estamos, luego del cartelito StreamYard no responde, ahora les dio la gana de volver a responder. Bueno, a lo mejor que podía pasar. Entonces, Daniel, esperándonos ahí debajo, y como corresponde, el banner relativo al espacio de Tarot Lemat en la tienda Pandora, el WhatsApp de contacto para información complementaria y registros, 636-269-266, más 34 fuera de España, info@latiendapandora.com, nuestra dirección de email. Aquí está el banner relativo a Daniel Encarna, y aquí está también Daniel, el protagonista de este espacio. Bienvenido, Daniel. Hola, gracias, ¿qué tal? Muy buenas. Bien, poquito sorprendido con estas cosas raras, pero bueno, ya se terminarán. Y lo hablamos con Luis, y hay un tema especial de fondo, que es un poquito más que electrónico. Pero bueno, limpiando, digamos. Exacto. Sí. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Para transmitir lo que hay que transmitir. Genial, Daniel. Y Daniel por privado nos comentaba que miren que hoy me van a ver genial. Y la verdad, Daniel, que te lo confirmamos. Una nitidez Sí, ¿sabes qué pasa? Que, claro, nos genial. hemos dado cuenta. Nosotros habitualmente cuando hacemos grabaciones utilizamos dos focos, ¿no? De luz. Y claro, cuando estamos aquí en el despacho, pues no lo hacemos. Y ahora, claro, hoy hemos aprovechado que teníamos tiempo, digo, pues vamos a colocar el foco LED que tenemos para mejorar la iluminación y desde luego se nota mucho. O sea, yo recomiendo que todas las personas que hagan una transmisión online hoy día cuiden mucho la iluminación porque es importante este tema, sí. Sí, Bueno, Daniel, genial. Yo sí. justamente tengo la suerte de tener una cámara, podríamos decir a nivel profesional, Sí, con micrófono incorporado, y con toda la comodidad del mundo. Uno gira así una cosita, y aparte le da diferencia de intensidad, y es otra vida. Entonces, Daniel, ¿esa garganta está bien o está como la mía? No, no, la garganta está perfectamente. Lo que pasa es que por la tos tengo un poco la faringitis, ¿no? Pero bueno, estoy bien, o sea, no tengo ningún problema. Es una cuestión solamente al hablar que tengo una voz un poco rara, ¿no? Sí, pero bueno, haremos lo que podamos. Además, hoy resulta que Encarna llega tarde, entonces no sé si le dará tiempo a añadirse o no a la transmisión, ya lo veremos sobre la marcha, ¿no? Pero bueno, de momento estamos aquí para explicaros cosas. Muy bien, Daniel. Entonces, dándote lugar a lo que podríamos decir el espacio de tu clase dentro de Tarot de Mat. Ya saben, luego preguntas con un número del 1 al 22, alguna pregunta de Carlos que aprovecha la ventaja de estar acá, esto que se llaman las prebendas, la prebenda de poder preguntar, y comentar también acerca de cuando te había consultado la otra vez, que anduvo todo bien, especialmente en materia de proyección.
Pero bueno, Daniel, ahora es el momento de tus conceptos. Muy bien, pues empezamos las explicaciones, ¿os parece? En el día de hoy, ¿no? Bueno, hoy os queríamos plantear un tema que, bueno, nosotros desarrollamos en nuestros cursos, pero que considero de que es algo bastante desconocido. Y es el tema de por qué en el tarot hay unas cartas que no están numeradas. Entonces vamos a hablar un poco sobre esto para ver qué se esconde detrás de esta idea, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que explicar que tenemos básicamente dos tipos de cartas en una baraja de tarot. Arcanos mayores, que serían 22 cartas, y arcanos menores, que serían 56. En total, 78 cartas, la baraja completa. Los arcanos mayores tienen, como digo, 22 cartas, pero de esas 22 hay una que no tiene número, por lo cual es considerada una carta muy especial dentro del juego, ya que no es otra que la carta del loco o la carta de Lemat. Efectivamente, es la única carta de los arcanos mayores que no está numerada. Ahora bien, ¿qué es lo que nos mostraría básicamente esta carta, así a nivel general? Pues un personaje que está caminando, está viajando y que además está mirando hacia arriba. ¿Hacia dónde diríamos de que está mirando? Pues posiblemente está mirando hacia el sol, ¿no? Estaría mirando, digamos, hacia las estrellas, estaría mirando hacia el sol. Es decir, estaría mirando hacia la luz. Se considera así, pues, que el loco del tarot es un viajero como metáfora del viaje de la propia vida. Es decir, nosotros viajamos en búsqueda siempre de algo. Buscamos la felicidad, el amor, buscamos la salud, buscamos un trabajo, buscamos una casa, en fin, podemos buscar muchas cosas. Y cuando una persona, digamos, se acerca al tarot y se le ocurre preguntar por alguna de esas cosas, la carta del loco, el Lemat, le estaría confirmando que la persona se encuentra en esa dinámica, se encuentra en ese proceso de búsqueda. Así podríamos definirlo también como el buscador, aquel que está buscando algo, ¿no? El hecho de que él esté mirando hacia arriba ya nos indica que él está viajando hacia adelante y hacia arriba. Efectivamente, si veis, él está, digamos, dibujado de tal manera que va desde la izquierda hasta la derecha, es decir, en el sentido de la escritura o en el sentido del pasado al futuro. En consecuencia, podríamos decir que él está avanzando, está caminando hacia adelante y al mismo tiempo está mirando esa luz o ese sol, ¿no? Lo cual nos recuerda mucho a una antigua mitología griega que nos habla de Orión. Esa mitología explica que Orión quedó ciego y entonces tenía que viajar hasta el fin del mundo. Cuando llegara allí, le bañaría el sol sus ojos y le curaría su ceguera. Entonces, esa idea de esa figura de ese Orión que viaja incesantemente, recorriendo todos los países, recorriendo todo el mundo, es una metáfora de nuestra vida, a través de la cual vivimos muchas experiencias, todas ellas encaminadas a tratar de encontrar esa luz. Ahora, también dentro de esa historia hay algo que me encuentro muy bonito y es que, claro, todos sabemos que la Tierra es redonda. Entonces, ¿qué ocurre cuando la persona llega al fin del mundo? En realidad no llega, pero lo que se da cuenta es que se ha dado toda la vuelta al mundo, vuelve a su casa, vuelve a su lugar de origen, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En el viaje de la vida, al final siempre volvemos a nosotros mismos. Es decir, tratamos de encontrarnos a nosotros mismos, de conocernos, ¿no?, a sí mismos. Por eso es una carta para nosotros muy importante hasta el punto que dio su nombre a nuestra escuela. Nosotros nos llamamos la Escuela Lemat, la Escuela Internacional Lemat, el nombre que además tenemos registrado en varios países donde funciona la escuela. Bien, entonces, a partir de aquí, ahora voy a explicar otra cosa que no es tan conocida. Y quiero hablar sobre precisamente los arcanos menores. Los arcanos menores se dividen en 4 palos: espadas, copas, bastos y oros. Ahora, las 3 primeras están numeradas, es decir, si nosotros miramos las cartas de las espadas, las copas y los bastos, nos daremos cuenta que cada una de ellas lleva un número, es decir, están numeradas, ¿no?, del 1 al 10, por ejemplo. Pero cuando llegamos al palo de oros, nos vamos a encontrar con el detalle de que esta carta no
tiene número, no está numerada. Por ejemplo, os pongo aquí una carta de bastos, veis que tiene el número 5 en el centro. O podríamos, por ejemplo, poner las copas y aquí veis que está también el número en el centro, ¿no? Pero cuando estamos mirando el palo de oros, nos damos cuenta de que no hay numeración. No está numerado. Y esto pasa en todos los oros. No hay ningún oro que esté numerado. Entonces, cabría preguntar, ¿habría algún tipo de vínculo, de relación entre la carta del loco del tarot y su significado y el palo de oros? Aparentemente, vemos de que parece que son dos cosas muy distintas, porque siempre solemos decir que el palo de oros representa el dinero, la economía, el mundo material, cosa que por una parte es cierta. Pero ¿acaso esconderá algo más? Cuando miramos con atención lo que hay en el interior de esos oros, nos damos cuenta que el punto central de cada oro es un símbolo solar. Es un círculo con un punto en el centro. Eso significa, por tanto, que está el sol ahí dentro. Generalmente en todas las culturas el oro se ha relacionado con el sol y con la luz. Por esto el tarot también recoge estas antiguas tradiciones y está vinculando el palo de oros a la luz, al sol. Por lo cual, claro, evidentemente el sol es básicamente de color amarillo, los oros son de color amarillo. Aquí tenemos otra coincidencia, ¿no?, en el tipo de color. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a combinar todas estas cartas, diríamos, si resulta que el loco está dirigiéndose a la luz, ¿qué pasa? ¿Qué nos están diciendo los arcanos menores? Nos están diciendo de que también tenemos que encontrar la luz. Y hay algo en este grupo de cartas que nos va a dar información acerca de cómo lograrlo. Así diríamos de que hay también una clave aquí, que es lo que llamamos la relación entre los números 3 y 4. Por ejemplo, en los arcanos mayores, las 21 cartas se distribuyen en 3 filas de 7, lo que se conoce como los 3 septenarios. Y luego tendríamos el loco, como una carta aparte. Tendríamos 3, digamos, conjuntos y una cuarta parte, que sería el loco. Con los arcanos menores pasará algo parecido. Tendremos también 3 palos numerados, espadas, copas y bastos. Y tendremos uno sin numerar, los oros. Con lo cual podemos empezar a establecer una serie de relaciones entre todo ello. Los arcanos menores nos van a decir a qué nos estamos refiriendo con el 3 y con el 4. Porque nos dirán, bien, entonces resulta que tenemos 3 elementos fácilmente identificables, como serían las espadas, el pensamiento, la mente, las copas, las emociones, los sentimientos, y los bastos, los deseos, los impulsos, instintos y acciones. Pero claro, aquí hay otro elemento más, que es donde entramos con el tema del sol, que es la luz y la conciencia. Por lo cual, ¿qué nos está diciendo? Tanto la carta del loco como la serie de oros nos están planteando que tenemos que tomar conciencia. Y esa conciencia va a estar sobre esos 3 elementos que son espadas, copas y bastos. Es decir, que vamos a tener ahí, digamos, una enseñanza acerca de cómo encontrar la luz. Vamos a tener que aplicarla en esos 3 niveles, ¿no? Esto es lo que, digamos, os quería mostrar, ¿no? Entonces, bueno, aquí veríamos de que esta relación entre el 3 y el 4, pues está, digamos, mostrada a través de todas estas diferentes combinaciones. Bien, esto nos lleva también pues a la idea de que en el tarot hay diferentes niveles de interpretación. O sea, desde un punto de vista, podríamos decir, material, los oros, claro, sí serían el tema de la economía, el dinero, el cuerpo físico, lo material, etc. Sin embargo, cuando estamos hablando de la espiritualidad, aquí cobra otra dimensión y entonces los oros van a tener una idea acerca de la luz, de esa búsqueda con la luz. Bien, pues diríamos de que a partir de aquí, diríamos de que, claro, el tarot se nos revela como una gran fuente de información
y donde se nos da, digamos, todo un amplio abanico de perspectiva acerca de un trabajo espiritual, un trabajo a realizar por cada individuo. Así diríamos de que hay básicamente 3 niveles de interpretación. Nosotros esto lo hemos clasificado a nivel de 3 cursos a los que llamamos módulos. El primero, simbología e interpretación, donde enseñamos qué significa cada uno de los detalles y símbolos de cada carta y cómo aprender a interpretarlos, cómo aprender a relacionar una carta con otra. El segundo ámbito sería el terapéutico, el tarot terapéutico. Nosotros podemos combinar el tarot con constelaciones familiares, terapia de regresión, árbol genealógico, en fin, hay diferentes sistemas para ello. Y finalmente, lo que estaba hoy explicando, era esa tercera dimensión, el módulo 3, mitología y tarot o tarot evolutivo, que es aquel en donde nosotros estamos, digamos, viendo aquello que el tarot nos conduce, a ese más allá, ese estado trascendente en donde podemos encontrar, digamos, herramientas de evolución personal. Por eso siempre decimos, cuando una persona quiere aprender tarot, no tiene por qué ser necesariamente con la motivación de poder echarle las cartas a otra persona, sino más bien también de sacar de ahí una sabiduría y una información para uno mismo, para la propia evolución. Hay que tener en cuenta que el tarot surgió como una especie de libro moral, donde cada uno de sus arcanos mostraba una lección de vida, un aprendizaje de vida, y cada una de ellas pues servía como una especie de libro en imágenes para explicarle a las personas pues su comportamiento, qué tenían que hacer en la vida, cómo, digamos, superar los problemas y las dificultades, y ahí es donde el tarot nos va a dar también mucha información acerca de esas herramientas. Ahí estáis viendo ahora en la pantalla esto que estoy explicando, en módulo 3, tarot evolutivo, que es aprende los orígenes o los principios que rigen la sabiduría más milenaria que nos ha no ocultado. Sí, esto es cierto, porque el tarot es un gran desconocido aún hoy día, a pesar del esfuerzo de cada vez más y más personas que lo practican desde una perspectiva, digamos, seria y desde la sabiduría. Sin embargo, a nivel, digamos, general, todavía hay mucho desconocimiento y la mayoría de personas ignoran por completo la gran sabiduría que el tarot encierra. Así, claro, es nuestra tarea, esta es una de nuestras tareas, ¿no? Ir divulgando e ir enseñándole a la gente pues toda esta clase de informaciones. Desde luego tiene que ver con lo que llamamos la tradición iniciática. Es una heredera, el tarot es un heredero directo de las antiguas escuelas de misterios, egipcias, griegas, las escuelas de Cábala de la Edad Media. Todo eso está relacionado. Hay un conocimiento, podríamos llamar oculto. Está expresado, nosotros hemos elegido esa imagen que veis ahí, es la carta de 9, el ermitaño, para representar el tarot evolutivo, ¿no? Porque, claro, el ermitaño representa a Hermes, representa la sabiduría. Entonces, Hermes es el señor de la magia, de la escritura, de la sabiduría, y es el que nos da, digamos, toda la información a través de diferentes soportes, a través de diferentes sistemas. El tarot es uno de esos sistemas donde en él están resumidos y contenidos todos los conocimientos de esa tradición hermética o de esa tradición iniciática. Entonces, ahí podemos ir desgranando nosotros esa tradición, ¿no? ¿En qué consiste? Bien, las personas que estén interesadas en tener información, ahí tenéis todos los datos de contacto para poder, pues bueno, tener información de todo esto. Hemos hecho una cierta pincelada con Orión en la carta del loco y efectivamente también en ese módulo 3 nosotros estamos explicando la relación del tarot con las antiguas mitologías. Esto nos da a nosotros, digamos, mucha claridad acerca de qué es lo que significa cada uno de los arcanos, ¿no? Porque, claro, diríamos de que una misma idea se ha ido repitiendo a través de distintas culturas y religiones, pero la base es la misma, asumiendo formas distintas. La carta del juicio, por ejemplo, que hoy también nos está, perdón, la carta del sol, que hoy también nos estaba mostrando, es la carta que aparece el sol y aparecen dos niños gemelos. Entonces uno diría, bien, esta carta en la Grecia clásica era Castor y Pollux, ¿no? Pero en el antiguo Egipto era el dios Sol Ra y Ra tuvo dos hijos gemelos llamados Shu y Tefnut. Entonces representa de que justamente esa idea de que de un padre espiritual
nacen unos gemelos, es algo que vamos a ver en diferentes tipos de tradiciones. Es decir, la idea de que en el origen de la civilización habían unos gemelos. Y esos gemelos, por ejemplo, en Roma, Rómulo y Remo, sin ir más lejos, la idea de los gemelos es la idea que podríamos decir es la primera partición. Porque digamos, del andrógino, el andrógino, quizá algún día hablaremos sobre la mitología egipcia más ampliamente, de la idea del andrógino parten los gemelos. Es decir, la unidad en realidad tiene dos polaridades. De la unidad salen los gemelos. Los gemelos son idénticos prácticamente, pero ya son seres distintos, ¿no? Es decir, están diferenciados. Entonces, de los gemelos surgen también otros descendientes, que en el caso de Egipto, de Shu y Tefnut, pues nacieron Hep y Nut, y de ellos nacieron Osiris, Isis, Neftis y Set. Es decir, empezó la partición. ¿Esto qué nos está hablando? Nos está hablando que el espíritu, que es andrógino, se va a ir separando paulatinamente para entrar en la materia, y entonces todo lo que estaba unido va a quedar dividido y separado. Y la función del alma será regresar a través del camino de unidad, volviendo a recomponer todo aquello que estaba aislado y estaba separado, y volver de nuevo a producir esa unión, ¿no? Es la unión con el todo. Bien, todo esto realmente está compuesto de una serie de pasos que el tarot nos va a mostrar. Es decir, nos va a mostrar cómo nos separamos de la unidad y cómo volvemos otra vez a ella. Bueno, no sé si Carlos querías comentar algo. Sí, justamente aquí apoyando el programa Tarot de Lemat y también ahí la garganta, la voz de Daniel. Bueno, Resulta que ha ido aguantando, ¿eh? va aguantando. Resulta Sí, que hace un par de minutos nada más, luego de hacer la difusión, pongo especialmente en el chat de quienes son nuestras personas de apoyo a las llaves. Recuerden que pueden hacer preguntas, aprovechenlas. sí, sí. Y ahí entra un señor que se llama de esta Sí, manera. Yo lo que sí. hice fue copiar y pegar del WhatsApp web. Entonces, Ah, este chico que parece que se llama Luis, sí, pregunta cómo le irá a la caja de Pandora en los próximos meses. No dio número. Le digo claro. que dé Sí, número. sí, sí, sí. Bueno, acá le recuerdo a Luis. Encarna también me mandó un mensaje diciendo que está atascada en el tráfico, que está de camino, Ah, ¿eh? Está de camino, pero está atascada en el tráfico y, bueno, a ver si, no sé si llegará a tiempo. A veremos. acá le estoy poniendo a Luis. Número del 1 Bueno, al 22. Acá no se salva nadie esto. quería comentar aquí una persona que es ¿Sí? Paloma, que saludos desde Madrid, que siempre me sale el ermitaño. Sí, Eh, recién lo puse. Sí, sí. sí, entonces, bueno, quería comentarle a esta persona que, bueno, esto es un fenómeno bastante común, el hecho de que se repita mucho una carta, ¿no? Esto a veces pasa en una lectura, por ejemplo, que siempre sale la misma carta, o a veces ocurre en la vida diaria, donde una persona se va encontrando, la persona va por la calle y de repente se encuentra una carta tirada en la acera o le vienen una serie de mensajes, ¿no? Cuando esto pasa, hay que entender que no es por casualidad. No es por casualidad. Es porque hay un mensaje que está recibiendo la persona. Es como si el tarot quisiera transmitirle a la persona cierta información. Entonces, bueno, para mí la carta del ermitaño le está diciendo que esa persona está en un proceso de búsqueda espiritual, en un proceso de búsqueda interior, y que hay un famoso refrán que dice, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que está justo en ese punto. Muy bien, Daniel. Genial. Acá le dijimos a Luis Palacio, mirá que acá no se salva nadie de acompañar una pregunta del número del 1 al 22. Así que esperando que Luis deje la Sí. pregunta y yo, como digo a veces, aprovechando que estoy acá, voy a... a ver, esperen que acabo de quitar algo que quería agregar, lo quité. Ahí está. Entonces, comentar. Sí, Hace un mes, era la víspera del sábado 22 de enero, donde yo iba a emprender ahí una tarea nueva
nueva en Suecia, no nueva para mi vida, que era ir a hacer periodismo en vivo, viajando para ir al lugar de los hechos, Sí, viajando de sí. vuelta para volver, cosa que cuando viví en España, en Valencia, lo hice más de una vez, no porque lo tuve que hacer más de una vez, no porque en Valencia no pasara nada, cada tanto pasaba algo, pero en España más o menos cuentan que mucho de lo importante pasa en Barcelona y Madrid. Entonces, allá en un momento me había acostumbrado, hasta había viajado alguna vez por periodismo a Albacete, a La Rioja, pero sobre todo Barcelona y Madrid. Acá periodismo en vivo no había hecho nunca, salvo grabar un concierto en una catedral luterana. Pero bueno, es como una cosa no exactamente directamente relacionada con lo que hacemos. El día anterior, programa de Tarot de Mat, le pregunto a Daniel Encarna a ver cómo ven esto. Y me dijeron algo que tuvo que ver con lo que mostró la realidad después, que iba a ser muy importante porque desde ahí se iban a proyectar posibilidades importantes. Y bueno, estamos en eso, Daniel, digamos. Yo Bueno, fui a Estocolmo a apoyar, a filmar dos cosas sí, que tenían que ver con gente conocida, pero que conocía por contacto telefónico, nunca nos habíamos visto personalmente, que es nada menos que una analista sí, biomédica del reconocido Instituto Karolinska de Estocolmo. Entonces vamos sí. allá, primera cosa importante, conocer en persona a esta gente a quien habíamos entrevistado, pero todo un contacto online. Allá filmo a la mañana la presentación de un partido político, luego una protesta que hubieron casi 20.000 personas. Y bueno, fui a tener la experiencia, a conocer personalmente a estos amigos y queriendo o no queriendo mostrar mi trabajo. Y bueno, todo eso salió bien y gracias a eso me están teniendo en cuenta para algo que ojalá se materialice lo antes posible, que no estaría mal, que sea lo antes posible y no lo después posible, Sí, para contratarme y tener nada menos que oficialmente un trabajo sueco. Así que, qué bueno. o sea, lo que dijeron, cumplido. Se van a Sí, abrir proyecciones que están abiertas. sí. Cuando se concreten, obviamente, lo vamos a contar, pero sería raro que no ocurra. No sabemos la fecha. Pero bueno, entonces, contar eso y después voy a hacer una pregunta así de mi estilo, que encima Sí, soy profesor doy clase de salud integral y tengo mis complicaciones. A ver si Luis puso el número. Con un pequeño preámbulo. A ver, resulta que cuando yo era niño tenía un referente que no dejo de tenerlo, pero en ese momento era uno de los pocos referentes que tenía, y por momentos el único. Un maestro sí. espiritual brasileño, Trigueirinho. Trigueirinho era un genio, él murió hace poco, más de 80 años, dejó Sí, miles de conferencias espirituales grabadas, y en un sí, momento daba vuelta, al menos por Sudamérica, dando conferencias en vivo. ajá. Bueno, creo que en una conferencia grabada le escucho decir que a los 21 años es cuando las personas tenemos un real contacto entre la personalidad y el alma. Inclusive hay un término que yo conocía desde antes que se llama el antacarana, que es de la Ujú, teosofía. Antacarana vendría a ser como el hilo de plata que une la personalidad con el alma. sí, Eso qué interesante, porque escuché estas cosas siendo adolescente. Y ajá. después, yendo para atrás, es como que me di cuenta que yo había sido una persona distinta hasta los 20 y después de los 21. Como que a los 21 se hubiera conectado algo, y no puedo decir que lo comprobé en toda la humanidad que me rodea, pero no sé, me pareció como significativo. Y después eso acompañado de otros comentarios por ejemplo, ¿por qué ocurren las muertes jóvenes justamente, generalmente antes de los 21? Como que no tiene poco que ver con esto, que se pague cierto karma antes que la personalidad se vuelva a unir con el alma, cosas por el estilo. Mm. Entonces, esto es pidiéndote una respuesta Sí, amplia, con tarot y con experiencia de sí, crecimiento personal. ¿Qué, claro. qué devolución te genera esto de que hasta los 20 somos una persona, desde los 21 hay conexión con el alma, somos otra, con todo lo que eso significa? Bueno, no lo conozco a la persona esta que tú citas, no lo conozco, pero tampoco conozco esta afirmación, ¿no? Lo que sí que tengo que, esto sí que coinciden diversos maestros y yo creo que es lógico de pensar también, es que en muchas personas se produce un cambio importante en su vida, en la mitad de su vida. La mitad de su vida está hacia los 40 años, podríamos decir, como la media de edad, ¿no?
aproximadamente. Se considera que sobre los 40 años la persona pasa por un cambio, porque, digamos, ya ha culminado la primera parte de su vida, empieza la segunda parte de su vida y entonces empieza a reflexionar sobre una serie de cosas que quizá antes no se había planteado. Y muchas personas, se dice, por ejemplo, hay rabinos cabalistas, que dicen de que ellos solamente dan enseñanza, esto ya es una cosa muy radical, ¿no? Pero ellos solamente enseñan a aquella persona que tenga más de 40 años, porque consideran que el otro no está suficientemente maduro, ¿no? Esto es una realidad, es decir, sí que es cierto de que nosotros la media de edad de los alumnos nuestros tienen más de 40 años, esto es verdad, pero también hay excepciones, también hay que decirlo, que será tu caso, será el mío también y de muchas otras personas que ya en nuestra juventud nosotros ya teníamos una cierta visión de las cosas diferente al resto, ¿no? Yo, por ejemplo, si te cuento un poco mi experiencia, yo jamás he ido de discotecas, por ejemplo, a mí no me atraía para nada ese mundo. Yo tenía un grupo de amigos, nos íbamos cada domingo, nos tomábamos cada fin de semana, cada domingo y nos íbamos a la naturaleza, nos íbamos al bosque, nos íbamos a hacer caminatas, a viajar, a hacer excursiones, a conocer cosas, ¿no? A hacer prácticas de meditación, por ejemplo. Y claro, era diferente a lo que hacía la mayoría de jóvenes de la época, ¿no? Pero hoy día también me sigue pasando. O sea, quizá no es lo normal, pero sí que hay jóvenes que podríamos decir están preparados. Entonces, diríamos de que la mayoría de personas quizás sí que necesitan una madurez. Ver que están ya como en el viaje de regreso de su vida, empiezan a ver que ahora ya voy hacia ser mayor y entonces voy a plantearme qué es lo que quiero en la vida, qué es lo importante en la vida, ¿no? Ahora, respecto a la segunda parte de tu comentario, que era el tema de los niños, de por qué mueren los niños pequeños, esto es bastante complejo, porque hay muchas casuísticas diferentes, hay muchos casos diferentes, entonces no podemos generalizar, pero sí que podemos decir de que hemos evidenciado que ciertos casos que sí hemos podido comprobar, es que a veces hay almas que vienen con una misión, que es la misión, por ejemplo, de nacer enfermos, para unir a una familia que estaba desunida. Hay un ejemplo que os pondré que es muy fácil de entender y además es muy común. Un niño que nace con síndrome de Down. La mayoría de familias, la mayoría de padres que tienen un hijo con síndrome de Down suelen decir que han vivido experiencias muy intensas de amor con ese niño. Y quizá esa alma vino precisamente para enseñarle el amor a los padres y que ellos también pasarán por esa experiencia. Entonces, digamos, no toda experiencia podríamos decir es mala, negativa, kármica. Hay muchas otras también que podríamos calificarlas de misión, ¿no?, que tiene la persona. Bueno, no sé, creo que hay algunos comentarios por ahí, ¿verdad? Sí, Daniel, a ver, pasan varias cosas. Primero estaba la pregunta del joven Luis Palacios, que me envió un número, y después la gente que fue poniendo preguntas pusieron como 3 preguntas, 3 personas sin el número. Entonces se lo volví a recordar. Entonces, y alguien lo fue agregando. Al menos Marta ya agregó el número, pero bueno, está la pregunta de el joven. Acá, Luis Sí. Palacios, que aportó el número 15. Vale. Sí. Y esta sería para la evolución de la caja de Pandora, era su pregunta, ¿verdad? En los próximos meses. Sí. ¿Cómo le irá la caja de Pandora en los próximos meses? Pues con mucho movimiento, la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna representa eso, el movimiento. También representa ciclos, es decir, el hecho de, bueno, por ejemplo, nosotros aquí estamos repitiendo que llevamos ya bastantes semanas, ¿no? Sí. Pero bueno, hay otras personas que también están en la misma situación. Entonces, bueno, nos indica que quizá la repetición es buena también para la caja de Pandora, ¿no? De ir insistiendo en una línea que se ha marcado. Evidentemente, la rueda de la fortuna nos habla de movimiento, pero es un movimiento circular. Esto es una confusión que tienen a veces muchas personas con esta carta, que la interpretan como un cambio. No es en realidad un cambio. Es, sí, un cierto cambio, pero en relación al movimiento. Pero como va girando, entonces va repitiéndose, va volviendo siempre al mismo punto, entonces es un movimiento cíclico, es un movimiento circular. Entonces representaría que es como una rotación, ¿verdad? Pero hay que seguir ahí. Hay un tema también, aquí os quería mostrar este detalle, en la parte de abajo, el soporte de la rueda de la fortuna parecen 2 lingotes de oro.
Entonces, yo creo que la caja de Pandora va a estar también vinculada con algo relacionado con el mundo del oro, el mundo financiero no sé, me da la impresión de que en estos momentos quizá entramos en un proceso, ya veremos, de crisis bancarias, ya veremos qué pasa, y quizá el oro va a ser un tema importante de cara al futuro. Muy bien, Bueno, Daniel. Acá Luis ya fue informado sí, mínimamente por mensaje, pero bueno, está el programa, esto es la caja de Pandora y Luis es Luis. Así que bueno, genial. Entonces, de los que habían puesto preguntas al principio sin número, que fueron todos los que sí. pusieron preguntas, ahí vamos para atrás. Primero, Vale. Raquel, que era pregunta sin número. Saludo de Terraza. A ver si Raquel agregó, porque ahora no me acuerdo quién agregó. Lo voy a No, buscar en Raquel el... no agregó. Marta sí agregó. Sí. Uy, qué complicado. Porque no era una pregunta, era un... Marta. Acá está. ¿Lees bien? Quiero saber si este mes voy a poderlo pagar, que vendría a ser quizás poder pagarlo todo con el número 8. Bueno, ya sé que hay gente que está lamentando que Encarna no esté aquí, pero bueno, no es por nuestra culpa. Es decir, que han sido las circunstancias que han hecho que Encarna no pueda estar presente, ¿verdad? Siempre la tenemos presente, evidentemente, y siempre nos acompaña, la tenemos aquí también en el texto, ¿no? Parece que hay alguna persona que se ha molestado por el hecho de que no estuviera, pero bueno, como digo, no son causas que se deban a nosotros, sino a las propias circunstancias. Ya hemos dicho al principio de la transmisión, si habéis estado desde el comienzo, pues habréis escuchado de que estaba de camino, que estaba en un atasco y que lamentablemente pues no estaba llegando a tiempo. Bueno, creo que hay una pregunta ahí de Marta Segura, ¿no? Que quería saber si este mes voy a poder pagarlo todo, nos da el número 8, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a darle la respuesta. Pues mira, te sale la carta de la fuerza. Esto indica que tienes que ir, evidentemente, tomando tus medidas, calculando perfectamente todos los pasos que tienes que dar y si lo haces así, efectivamente sí podrás pagar, porque la fuerza es la que domina la situación, la que tiene la capacidad de dominar una situación, ¿sí? Esta sería la respuesta que te da el tarot. Y vamos a ver. Ah, sí. Bueno, Paloma preguntaba que no entendía lo del número. Le vamos a explicar un poco la dinámica, ¿no? O sea, la dinámica era que junto a vuestra pregunta acompañáis el número del 1 al 22. ¿Por qué? Porque nosotros al barajar las cartas, entonces ese número que habéis dado es el número de orden que aparecerá dentro de la baraja y en consecuencia sería de alguna manera la carta que habéis elegido vosotros mismos. Entonces, Paloma pregunta cómo mira la economía. Nos da el número 1. ¿Verdad? Mira, la carta de la muerte. Esto nos habla de un cambio en tu economía. Entonces, el cambio vamos a tener que sacar dos cartas más, las que venían junto a ella, porque la muerte que nos indica algo se ha quedado atrás y algo nuevo aparece. Entonces, bueno, quedó atrás una época que quizá fue buena para ti, pero mira, ahora sale el enamorado. Entonces, el enamorado representa de que es el cambio hacia una nueva oportunidad. Es decir, lo que te está diciendo estas cartas es de que en tu vida económica, en tu economía, hay un cambio hacia otra oportunidad, hacia otra situación, en donde vas a tener que trabajar con otras personas. Es decir, es una labor de equipo. En el enamorado, aquí aparecen varias personas. Entonces significa de que, claro, tienes que, digamos, tener una afinidad con aquellas personas con las que te relaciones. Desde ese punto de vista, pues van a ofrecerse nuevas oportunidades. Esta sería la respuesta que te dan las cartas. Aquí... Ah, mira, Raquel. Moni, ¿no? Raquel Mesa, número Sí, 7. sí, número 7. Bueno, pues vamos a marcar las cartas y entonces vamos a ver qué carta es la que aparece en la posición número 7. Bueno, sobre el amor, la carta de la luna. La carta de la luna lo que te está aconsejando es una limpieza emocional.
Es decir, esta carta está indicando de que tú has tenido algún tipo de experiencia en el pasado, que todavía guardas algún tipo de rencor, algún tipo de sufrimiento emocional del cual te tienes que liberar. Porque si no es así, el amor no va a fluir en tu vida. Es decir, hay un trabajo primero a realizar a nivel emocional para que tú te sientas bien. Es decir, la persona tiene que sentirse feliz y bien consigo misma. Cuando se siente bien consigo misma, puede establecer relaciones armónicas, porque si no, lo único que va a atraer son dificultades en las relaciones, precisamente porque está en sintonía con ese tipo de limpieza emocional que uno debe de realizar. Esa sería la respuesta para ti, Raquel. Aquí creo que se nos había pasado a alguien, a ver. Una persona llamada Moni, creo. Bueno, las leo yo aquí, si te parece, Carlos. Rocco Albarrán, un consejo para saber cómo puedo seguir estudiando en la escuela SEM. Sí, ¿sabes qué? Disculpa, Daniel, yo me No, equivoqué y hablaba de fuera de escena, con lo cual ayudaba a que no me escuchen. Entonces, quisiera saber si este año me mudo a otro país, número sí, 22. Una pregunta de Manny que estaba en realidad antes de la correcto. última. Me mudo a otro país. Bueno, Ahí está. está clarísimo que sí, ¿no? La carta del loco es la que hemos comentado al principio, el viajero, la mudanza. Fíjate, hay una bolsa que él lleva colgada al hombro, que significa que él se lleva consigo todas sus pertenencias. Entonces es una mudanza. Está clarísimo que la respuesta más clara no puede ser para ti. Además, el loco es el extranjero también, ojo. El loco representa, digamos, a un extranjero porque fíjate que el nombre de la carta no es Le Fou, sino que es Le Mat. Entonces, el mat es del italiano matto. Es decir, para los franceses, el italiano es un extranjero. Y entonces este es el extranjero, efectivamente. ¿Sí? A ver, al final, Carmen agrega el número, obviamente o no obviamente, como complementando una pregunta que haya puesto antes, que yo no puedo encontrar. A ver, es complicado que hagan eso. Si ponen todos No, juntos, sí, esto nos pasa facilitan en las algunos cosas. casos también, es verdad. Sí, Marta, a ver, vamos a ver. luego hay personas que ponen números y no ponen preguntas. Esto también O a veces sea, pasa, Carmen. ¿eh? Ah, es que a veces también pasa eso. O Sí, a sea, veces también Carmen. pasa Ahora eso. Exacto. Carmen pone el Sí. número, lo cual querrá A decir que en veces algún momento. hay personas que ponen preguntas sin número y personas que ponen números sin preguntas. Sí, me Esto parece que también no pasa. veo la pregunta de También pasa. Carmen que se le escapó. Entonces, por ahí pregunta. Bueno, si quieres, no, O esperar que ponga la pregunta, pero en todo caso no está. vamos primero a la pregunta de Rocco, que querían un consejo para saber cómo puedo seguir estudiando en la escuela. Rocco, Acá está. Aquí sí. está. Y entonces vamos a darle la respuesta a Rocco. Un consejo para saber cómo puedo seguir estudiando en la escuela. Muy bien. En el logo que pone dice México. Sí. Sí. Bueno, aquí vuelve a salirte la carta de Lemat, la carta del loco, del tarot. A ver, lo que te está diciendo esta carta es liberarse de una serie de conocimientos que puedan ser diferentes a lo que tú ahora estás estudiando ahí. Esto es como una especie de reset. Es decir, es como una especie de tener la mente abierta para recibir alguna información nueva, algo diferente. Porque la carta del loco es una carta que nos habla siempre de buscar lo nuevo, buscar algo diferente que te motive. Desde luego, sí que da la impresión de que tú estás muy animado y muy motivado para seguir estudiando ahí en esa escuela y vas a aprender muchas cosas nuevas, eso está claro. Bueno, si parece, Carmen, si no ha hecho pregunta, lo que podríamos derivar es a darle un consejo, ¿no? Porque ya Muy que no bien. se ha dado el número, pues le damos Carmen un... número 9. Sí, vamos a darte un consejo, Carmen, aunque no nos has hecho preguntas, a ver qué carta te sale. Mira, esta carta ya salió antes con otra persona, es la carta de la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que te aconseja en este caso? Pues tener mucha seguridad en lo que haces, tener mucha fortaleza, porque, claro, cuando sale esta carta significa que la persona tiene que enfrentarse a veces a una serie de dificultades en las relaciones con las personas. Entonces, claro, ¿cómo tratar esto? Entonces, aquí esta carta nos da una clave y es de que desde la firmeza, procurar también tener docilidad. Es decir, la mujer está tocando muy suavemente la boca del león, no lo está forzando. Es decir, nos está diciendo, no tenemos que forzar las situaciones,
tenemos que procurar tratar el asunto con delicadeza, pero sí, eso desde la firmeza, eso sí. Esa sería la respuesta. Aquí, agradecimientos que, bueno, van cayendo ratito después de las preguntas. Agradecimiento de Paloma, de Muy bien. Mani. Y ahora Pues vendría gracias. una pregunta de Carlos, que vendría a ser alguien como yo. Entonces, a un mes de mi última pregunta, que no está mal. O sea, con la ventaja que uno tiene de estar acá, una pregunta por mes, bastante humilde. O no sé, o es lo que decimos, por lo menos. Sí, muy bien. Una pregunta sobre mi continuidad en Suecia, que es algo que yo quiero y que todavía no está firme. Bien, muy bien. Pues dame el número. Ah, perdón. 13. El día que nací, se me ocurre. Mira, la carta del ermitaño nos dice de que vas a regresar, pero te va a faltar mucho tiempo todavía. Es decir, el ermitaño significa que ahí vas a adquirir experiencia, vas a tener un trabajo. La carta del bastón significa trabajo. Y vas a adquirir, como digo, experiencia. Pero no significa que te vas a quedar toda la vida allí, sino Claro. que dentro de un tiempo puede ser que pasen aún varios años, puede ser, pero después de un cierto tiempo vas a regresar a tu país. Sí. Ah, O Daniel, pero justamente en realidad me estás contestando afirmativamente por la pregunta de fondo, que es que si se resuelve, que no está definido, que yo me pueda quedar, que es lo que quiero. Entonces, por tu respuesta que me ves varios años acá, es como que me sí, estás diciendo indirectamente que sí, que vas a tener un trabajo. Mm, claro, que está subyacente a que yo me quedo varios años. Sí. claro, sí, Ah, sí. bueno. Sí, 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 sí. Sí, porque el Muy bien, ermitaño es Daniel. una carta que representa lentitud. Entonces, efectivamente, hay el deseo, ¿no? De Claro. marchar en un futuro, pero no ahora, ¿no? Ahora tengo Muy un bien. mensaje de Carmen Rodríguez que pregunta que Sí. si podré ser una buena tarotista. Nos da el número 6. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver si tienes aptitudes, ¿no? Mira, te sale la carta del emperador. El emperador representa que, claro, ¿qué es lo que necesitarías? Tener más seguridad, tener más firmeza. Entonces, la carta del emperador, pues indica de que, claro, necesitas afianzar tus conocimientos, porque en la medida en que tú tengas muchos conocimientos, eso te va a dar esa seguridad, porque lo que ocurre es de que a veces hay muchas personas que dicen, no, es que yo solamente con la intuición no necesito aprender de nadie. Entonces, bueno, la persona se va a quedar a medio camino, porque todo se necesita su estudio. Entonces, nosotros siempre recomendamos que la persona se dedique también a formarse, y cuanto más mejor, porque eso le va a dar a la persona recursos, le va a dar la suficiente información, le va a dar la seguridad para poder continuar, digamos, después con esa labor, ¿no? Es cierto, aquí también tengo que explicar que también es cierto que hay personas que ya nacen. A veces dicen, no, es que para dedicarse al tarot hay que tener un don, ¿no? Entonces, bueno, cuando alguien me comenta esto, le respondo, bueno, ¿y de dónde crees que salió el don? ¿De dónde crees que surgió? Pues el don surgió de que tú lo desarrollaste en una vida anterior, porque nada ocurre porque te lo regalen y porque sea así. Es decir, una persona ha tenido un desarrollo previo y eso le ha llevado a tener lo que se llama un don. ¿Pero qué es el don? El don es una inclinación natural. ¿Por qué natural? Porque ya la persona lo tiene integrado. Es decir, no se lo ha metido nadie en la cabeza, sino la persona lo ha integrado. Entonces aquí, claro, hay que hablar del tema de las vidas anteriores en cuanto a que nuestra alma se va desarrollando gradualmente a través de distintas vidas y entonces vamos integrando conocimientos. Esos conocimientos se manifiestan después como dones. Entonces hay niños, por ejemplo, que empiezan a manifestar dones extraordinarios pues para la música, para el dibujo o incluso para la comunicación. Hay niños más tímidos, hay niños más extrovertidos y claro, todo eso tiene que ver con esos dones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Una persona que no nazca con un don no puede trabajar el tarot, es falso. Es decir, el tarot nos permite desarrollar el don precisamente. Claro, si tú ya naces con un don, tienes ya medio camino realizado, pero si no lo tienes, no pasa nada, porque con el tarot se desarrolla también la intuición, ¿no? Para eso está, para desarrollar los dones. Si no, claro, aquí habría una especie de injusticia, porque si una persona tuviera que tener el don para enseñar el tarot o para dedicarse a él y no
y otra persona no pudiera hacerlo por esa razón, habría una injusticia. Entonces, ¿para qué la persona iba a estudiarlo, no? Entonces, realmente, esa es una falsa creencia que suele existir en muchas personas, en la idea de que no, si tú, para eso tienes que tener un don. No, el don se desarrolla, el don se puede trabajar, ¿sabes? Se puede trabajar también, ¿sabes? Muy bien, Daniel. Con un poquito más de 5 minutos, la garganta llegó bien a destino. Pues llegó perfectamente. Creo que llegó Encarna. No sé si a lo mejor quiere mandarnos algún saludo. Ahora Ah, se lo bueno. diré, para que se quede por aquí. ¿Eh? No sé, ahora le preguntaré. Y Eh, bueno, creo que nos saludan no, desde Uruguay también. sí, gracias desde Uruguay, que en realidad no recuerdo que Chicha haya hecho una pregunta, quizás es un agradecimiento como saludo, como agradecimiento, pero Sí. Bueno, pues no sé. Espera, le pregunto un momento a Encarna, a ver si se quiere sí. despedir. ¿Sí? Un segundo. Encarna, ¿te quieres despedir? ¿Sí? Muy bien, esto es Televisión Verdad. Daniel, que fue a recibir a Ahora bien. Encarna. A ver, Sí, Daniel, vamos a poner aquí. dentro de los minutos finales, otra preguntita breve de Carlos, no personal, pero a ver Carlos, qué me... hay una pregunta de Argentina. Verónica, Ah, acaba de caer, sí, sí, un consejo para el empleo que realizo en mi ciudad. número 8. Muy bien. Bueno, pues te sale la torre, la casa de Dios. Es un trabajo donde tienes que romper toda una serie de estructuras y conceptos mentales, porque ese trabajo te va a abrir a nuevos horizontes. Vale, le dejo el lugar en Encarna. Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Hola, Encarna. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Lo Bienvenida. siento, ha habido un accidente y me ha pillado un tráfico enorme. Bueno, pasan las Sí. mejores familias. Yo ese era un chiste que lo escuchaba cuando era chico. Yo estaba por hacer una pregunta a Daniel. Sí, Terminaron hasta ahora las preguntas de la gente, aparte quedan 5 minutos de programa. A ver, en el mundo del crecimiento personal, la espiritualidad, hay gente sí, como muy convencida, muy sí, convincente, aparte con muy buenos argumentos, sí. de que hay vidas pasadas y otra de que no, acá no hay ninguna vida pasada, ¿qué es eso? Acá Dios nos crea. Entonces, a ver, uno tan A ver, equivocado, o los dos pueden tener razón, porque hay uno que tenemos vidas pasadas, otros que no. a ¿Qué ver, pasa con eso? a ver, yo puedo demostrar y garantizar que hay miles de vidas pasadas, que hay muchísimas vidas. Yo, de hecho, tengo 13.000 vidas dirigido y explicado por los maestros. Por lo tanto, he tenido la suerte y la oportunidad de ir a otros planos de conciencia. De hecho, por las noches me llevan a llevar a las almas de una dimensión hacia la otra, con lo cual quiere decir, la vida después de la muerte existe, matemáticamente lo puedo demostrar. De hecho, también he tenido la oportunidad de ir a esos planos en busca de almas que tenían que quedarse aquí y me han dejado traerlas. Por lo tanto, le hablamos de una persona que estaba fallecida con un paro cardíaco, con un ictus, o sea, derrame, ¿cómo se llama esto? Paro cerebral, y está vivita y coleando. Y no ¿ACB? solamente, ¿ACB sí, querías decir? una persona fallecida con No, un... no, a ver, en Argentina hay algo que se le dice ACB, que yo que viví en España, sé que en España le dicen ictus. Digo, por ahí quería decir ictus, sí, Eso sí, no, un ictus. sí. Entonces, esa persona se marchó y como a mí me tienen de intermediaria entre el cielo y la tierra, yo pedí que la dejaran regresar porque sabía que tenía que hacer una misión, me dieron la oportunidad y el permiso y me la traje para acá y está vivita coleando y ayudando a muchísima gente. O sea, se puede demostrar que la vida después de la muerte, y yo misma personalmente puedo demostrar que he estado en el otro plano y estoy aquí vivita y coleando. Entonces, puedo demostrar la reencarnación de mi madre, la reencarnación de mi tío, puedo demostrar los que están aquí y cómo han venido. Por lo tanto, ¿cómo no va a haber vidas? ¿Cómo no va a haberlas? Por favor, el que diga que no es porque es un ignorante que no sabe cómo funciona. Me sabe mal decirle la palabra ignorante, pero es que ignora porque no lo ha vivido. Es aquí el crecimiento personal. Somos nosotros todos partículas fotónicas de Dios y tenemos la capacidad de estar, permanecer, luego marcharnos y luego regresar. Así que la vida continúa. Las reencarnaciones pasadas existen y se pueden demostrar. Y si queréis os pongo la próxima semana un montón de ejemplos de casos que puedo demostrar que existe la vida después de la muerte y cómo han reencarnado
Entonces, claro, yo puedo demostrarlo. Tengo muchos casos. Genial, Encarna. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, más que profundamente. Vale. A lo cual me permito agregarle otra, dentro, ya que estamos casi los 3 minutos finales. ¿Sí? Algún maestro al menos decía, lo que venía siendo normal, o común al menos, ¿Sí? en los últimos siglos, si se quiere, era que alguien que se muriera llegara a estar hasta siglos antes de volver, y decía que desde que se entró en lo que se llama nueva era, ¿Sí? está pasando cada vez menos tiempo. Inclusive hay Claro. gente que se muere y que tarda pocos años, a diferencia de varios siglos, que era lo que podía pasar antes. ¿Esto vos lo ves así también? Sí, claro, por supuesto, yo puedo demostrar que conozco muchas personas que han estado 20 años en el otro plano y luego han vuelto, y también puedo demostrar que mi madre a los 9 meses ya estaba en la Tierra y me avisó dónde iba a reencarnar, con quién iba a reencarnar, por qué reencarnaba, me dio toda clase de explicaciones y se cumplió. Y de hecho está aquí en la Tierra y el niño, que ahora es un niño, tiene toda la cara de ella, hace las mismas cosas. Bueno, es que es sorprendente. Si os explicara cosas, os quedaríais pasmados. Existe la reencarnación. Y sí, efectivamente, si antes eran miles de años, 200 o 300 años, ahora en meses puedes ya estar aquí en la Tierra. Muy bien. ¿Y eso querrá o no querrá decir con que está por pasar algo importante, semejante cambio, semejante Que va a velocidad? pasar algo importante, ya te lo garantizo yo. Este año 2022 hay que despertar la conciencia como sea. Aquí ya se acabó el estar dormido, de estar en la ignorancia. Tenemos que despertar nuestro ADN, recuperar las 12 hebras que tenemos apagadas, que tenemos un interruptor ahí que darle, si queremos elevar la conciencia y queremos estar al ritmo y la vibración que el planeta ahora está recibiendo. El que no quiera y no crea está en su derecho, pero desde luego no va a poder permanecer en un estado muy glorioso aquí. O sea, o crees o no crees, pero tienes que creer. Debemos de creer en Dios constantemente, entendiendo que Dios es una energía, son rayos fotónicos, son en cantidad de campos electromagnéticos, es una multitud de cosas que están aquí ahora. Nosotros estamos tomando conciencia de ello, de que hemos venido a la Tierra para crear un campo fotónico de luz para que los planetas, los mundos sigan viviendo. O sea, somos seres co-creadores. ¿Lo creamos o no? No solo somos cuerpos mortales, almas equivocadas, almas que nos equivocamos, no. Aquí estamos por y para crear, lo sepamos o no, seamos conscientes o no. Lo que pasa es que el que ignora está creando la oscuridad y el que cree está creando la luz. O sea, que esas son las dos cosas. Y no nos queda más remedio que subirnos en la ley de ascensión. Muy bien, Encarna. Genial. Gracias. Y ahora sí, instante final, segundos finales. El fin de semana, ¿viene descanso o viene alguna actividad de la Escuela Tarot de Mat? Sí, la Escuela Alemán tiene bastante movimiento esta semana. Mañana concretamente tenemos un curso con un montón de personas de tiradas prácticas, enseñando qué tengo que preguntar, cómo debo preguntar y por qué lo tengo que preguntar y para qué me sirve preguntar. Entonces, también teníamos uno el domingo, lo hemos aplazado por circunstancias familiares, etcétera. Y la próxima semana sí que tenemos cursos también. Bueno, cursos siempre tenemos. Pero yo os recomiendo que compréis los que tenéis en caja de Pandora porque esos cursos son fenomenales. Así que os recomiendo que entréis a esta página, que los consigáis, porque desde luego ayudan muchísimo. Y antes de meterse en la escuela alemana así físicamente, meteros en los vídeos online que os van a ayudar y os van a abrir la mente para que sepáis si os gustan o no os gustan. Pero yo os recomiendo y sé que os van a gustar. Muy bien, Encarna y Daniel, que estará por ahí. Un Sí, gran saludo para los dos. Para la mascota también. Vale, Y, sí, hay dos mascotas. y Vale, será bueno, hasta algún otro viernes que puede llegar a ser el siguiente. Lo vemos. de acuerdo, Un gran gracias. saludo y gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Muy bien, por aquí han pasado, cerrando este magazine La Tienda Pandora de este viernes, 18 de febrero, Daniel y Encarna con todo el mundo del tarot de Marsella y crecimiento personal en la forma de una de las propuestas de la tienda Pandora, latiendapandora.com, nada menos que Tarot Lemat. Entonces, fin de Tarot Lemat y de este magazine. Sigan en la caja de Pandora. Vemos si mañana retomamos nuestros especiales de los sábados, que el próximo será el número 30.
el domingo. Esto ya en cuanto a Carlos. Sexto episodio de Vocera de la Vega en Pandora, en principio por allí por las 19 horas. Y como siempre, de todos modos, de cualquier manera, a continuar en la caja de Pandora. Gracias y hasta el próximo encuentro.